Cinturón Negro da un tortazo a un guarda civil y termina de rodillas suplicando por su vida. ¿De qué país nos estás viendo? Cuéntamelo en los comentarios. El aire estaba cargado de adrenalina. El dojo vibrante en el corazón de la ciudad era testigo de lo que se avecinaba, la competencia anual de artes marciales, donde los mejores se enfrentarían en un duelo de honor. Andrés, un joven con un cinturón negro en su cintura y una arrogancia infinita, sonreía con suficiencia mientras su mirada desafiaba a todos en la sala. La multitud murmuraba, y la tensión era palpable. Él sabía que era el mejor, nada podía ponerlo en aprietos. Mientras la música resonaba y las luces destellaban, Andrés esperaba el llamado a la lucha. Se sentía invencible, como si cada golpe que había entrenado durante años lo haciendo más fuerte. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando se encontró frente a un imponente guardia civil, un hombre de disciplina férrea y un historial de combate que dejaba la... El primer golpe resonó como un trueno. Andrés atacó con velocidad, pero el guardia lo bloqueó con una firmeza que le hizo dudar por un instante. A medida que avanzaba la pelea, las provocaciones de Andrés aumentaban. Voces del público resonaban, algunas apoyando al guardia, otras gritándole a Andrés. El ambiente era un torbellino de emociones. Fue en un arrebato de ira y arrogancia cuando la situación se tornó oscura. En medio de un intercambio de golpes, Andrés, cegado por su egocentrismo, lanzó un golpe desleal, un puñetazo que impactó en la cara del guardia, enviándolo al suelo. El silencio fue instantáneo. La multitud contuvo el aliento en un instante que se sintió interminable. Andrés, al ver caer a su oponente, se sintió invencible, pero esa sensación pronto se convirtió en horror. El guardia, ahora de rodillas, solo miraba a Andrés con una mezcla de furia y dolor. La humillación fue palpable, y lo que comenzó como una pelea se convirtió en un enfrentamiento personal. «Te has pasado de la raya», gritó el guardia, mientras su mirada revelaba un trasfondo de traiciones familiares y secretos oscuros que resonaban con eco en su vida. Un pasado que amenazaba con desatar viejas rivalidades. Andrés, abrumado, cayó de rodillas ante el guardia, suplicando, sintiendo como si la vida se le escapara de las manos. En ese momento, los murmullos de la multitud se transformaron en gritos de escándalo y sorpresa. Justo cuando parecía que todo se desmoronaría, un viejo rival de Andrés apareció entre la multitud, desafiando la situación con una sonrisa enigmática. Las miradas se encontraron, revelando tensiones no resueltas. Nuevas revelaciones comenzaron a nacer, complicando aún más el papel de cada uno en esta escena. Las dudas sobre el honor de Andrés y el compromiso del guardia emergieron con fuerza, mientras las sombras del pasado se cernían sobre ellos. El capítulo culminó en un silencio aterrador, un instante congelado donde cada segundo pesaba. AMBA. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El capítulo quedó flotando en el aire, un momento tenso donde la intensidad era palpable. Andrés de rodillas enfrentaba la furia del guardia civil, desnudando su arrogancia. Las miradas en la multitud reflejaban el asombro y la confusión. Pero lo que siguió sorprendió a todos. Josh, el viejo rival de Andrés, decidió que era el momento perfecto para intervenir. Con una risa burlona, caminó entre el público y se plantó frente a ambos. «¡Qué iluso!», dijo, mirando a Andrés. La multitud se agitó. Nadie esperaba esta interrupción. «Josh, ¿qué haces aquí?», preguntó Andrés, con la voz titilante. La presencia de Josh causó que el guardia, aún en el suelo, se detuviera por un instante. Las tensiones entre estos tres hombres no eran solo por la pelea, sino que iban más allá, a un lugar más profundo.
El eco de un pasado compartido resonó entre ellos. «Vine a poner un poco de orden», respondió Josh, burlón. «Y a recordarte algo, Andrés. Siempre has sido un poco más que un simple peleador». Sus palabras sonaban cargadas de secretos. La gente murmuraba, intentando captar el fondo de su mensaje. De repente, Josh levantó una mano y un destello metálico brilló en su muñeca. Una vieja medalla de honor que al parecer pertenecía a su padre, pero que había desaparecido muchos años atrás. Recuerdas esto, ¿verdad? Este símbolo de familia, un símbolo que debería estar en tu poder, Andrés. En vez de eso, ha estado oculto en las sombras. La multitud quedó en silencio absoluto. Andrés sintió que la tierra bajo sus rodillas se movía. «¿Qué quieres decir?», preguntó. Su voz era solo un susurro, temiendo la respuesta. Josh sonrió, esa sonrisa que solo provocaba las peores premoniciones. «Tu familia, Andrés, no es lo que creías. Lo que me llevé de ti no fue solo una medalla, fue la verdad. La misma verdad que acabará destruyéndote». De repente, un escalofrío recorrió a Andrés. No solo estaba en juego su honor, sino su propia identidad. La mente de Andrés giraba. ¿Qué había ocultado su familia? ¿Qué papel jugaba Josh en todo esto? El guardia civil, aún de rodillas, miraba la escena con atención, consciente de que una tormenta se avecinaba. Josh avanzó un paso hacia Andrés, sus ojos retadores. ¿Cuándo vas a dejar de luchar contra tu pasado y enfrentar lo que realmente eres? Porque si sigues así, no solo te caerás tú, sino que arrastrarás a otros contigo. Las palabras de Josh eran como dagas. El peso de la revelación lo aplastó. La multitud empezó a murmurar, voces mezclándose en una cacofonía de sorpresa y confusión. El aire estaba cargado de tensión y la verdad era un monstruo que se despertaba. «¡Basta!», gritó el guardia de pronto, levantándose con esfuerzo, mostrando una mezcla de rabia y dignidad. «No dejaré que este espectáculo sea solo una distracción. Ambos tienen cosas que resolver, pero no aquí». Andrés y Josh se giraron hacia él, todavía en una lucha interna. Sus ojos reflejaban el caos que se desataba. En ese instante, un estruendo atravesó la sala. Las luces empezaron a parpadear y una voz resonó a través del altavoz, entrecortada y temblorosa. «Atención, el evento ha sido interrumpido por un incidente de emergencia. Todos deben evacuar inmediatamente». La multitud se convirtió en un mar de cuerpos en movimiento. Gritos llenaron el aire. El caos se apoderó del dojo, mientras Andrés, Josh y el guardia se miraban, atrapados entre la revelación de secretos devastadores y el miedo a lo desconocido. El giro de los acontecimientos los había dejado en la cuerda floja. Y, Lope. El estruendo del altavoz resonó en el dojo y el caos se desató. La multitud comenzó a moverse como una ola descontrolada y Andrés, con el corazón latiendo desbocado, sintió que el aire se volvía pesado y denso. Las luces parpadeaban y el murmullo de la gente se transformaba en gritos entremezclados con el eco de su propia ansiedad. «¡Alto! ¡No hay tiempo!», gritó el guardia civil, decidido a mantener un poco de orden en medio del desorden. Pero el pánico ya se había apoderado del lugar. Andrés y Josh se miraron y en sus ojos brilló un temor compartido. No solo estaban atrapados en este torbellino de emociones, sino que las sombras del pasado empezaban a acecharles con fuerza. Mientras la multitud se apresuraba hacia la salida, una figura emergió de las sombras. Era Clara, la hermana de Andrés, cuya presencia era tanto inesperada como impactante. Su mirada, dilatada por el miedo, se posó en su hermano y en Josh. «Andrés, Josh, tienen que escucharme». Su voz sobresalió entre el caos. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó Andrés, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La rabia y desesperación en su voz se mezclaron. Ella, con respiraciones entrecortadas, levantó las manos como si intentara detener el tiempo. «No es el momento de pelear. Vamos, hay algo que deben saber. Es sobre la medalla, sobre su legado», dijo, pero antes de que pudiera continuar, un estruendo ensordecedor interrumpió su declaración. La puerta del dojo se estrelló contra la pared y un grupo de hombres uniformados, diferencias que resultaban obvias,
entró como un huracán. Sus miradas eran de acero y llevaban una energía imponente. Al suelo. «¡Todos al suelo!», gritaron, y el dojo se llenó de un griterío aún más desesperado. Las personas comenzaron a caer al suelo, y el pánico alcanzó su punto máximo. «Esto no está bien», pensó Andrés, al darse cuenta de que las autoridades que esperaban proteger la paz estaban, en cambio, sembrando terror. Clara se abalanzó hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Andrés, Josh, lo que he descubierto puede cambiarlo todo. Su vida está en peligro». «¿Qué? Clara, habla». Andrés, entre el miedo y la frustración, empujó a su hermana. Pero justo cuando ella iba a responder, una explosión sacudió el dojo. La sala entera vibró como si hubiera sido golpeada por un rayo. El caos se tornó en desolación. La explosión había hecho volar la puerta principal y escombros volaban por doquier. La multitud se dispersó, gritando, mientras los hombres en uniforme comenzaban a quitarse las máscaras. Era imposible reconocer rostros, pero la confusión fue reemplazada por algo más aterrador. El enemigo había venido y no era quien pensaban. Andrés sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. La visión fue clara al instante. Eran no solo agentes, eran traidores, infiltrados del pasado, que querían acabar con lo que quedaba de sus vidas. «Clara, ten cuidado», gritó mientras un grupo de ellos se acercaba. Pero lo que ocurrió a continuación lo dejó atónito. Josh, un rival de toda la vida, no retrocedió. En un giro inesperado, se lanzó al frente, atrapando a un agente y llevándolo al suelo. Pero era demasiado tarde. Una ráfaga resonó y el sonido de un disparo atravesó el lugar. «Josh, no». Andrés se dio cuenta al instante de que el tiempo se detuvo. La imagen de su viejo rival, en un acto heroico, se grabó en su mente. Pero Clara estaba gritando, muertas de miedo y desespero. La escena se transformó de un combate físico a una lucha por la vida. La bruma del humo difuminó las visiones y mientras Andrés luchaba por entender lo que estaba ocurriendo, un pensamiento lo asaltó. ¿Acaso todo este tiempo había estado peleando contra algo mucho más grande que un simple duelo entre hombres? ¿Era esta una batalla heredada de lealtades y traiciones que aún no podían comprender? Clara y Andrés se aferraron en silencio. El pulso de sus corazones resonaba más fuerte que el estruendo del caos. La pregunta flotó en el aire. ¿Podrían sobrevivir a esta tormenta que amenazaba no solo su honor, sino todo lo que conocían? Andrés sentía que el aire se volvía más pesado, como si el pánico lo aplastara. La súbita llegada de los hombres en uniforme transformaba el dojo en un «No dejen que se escapen», gritó uno de los agentes mientras forcejeaba con Josh, pero en ese momento algo rompió el caos. Un fuerte destello iluminó la sala. Era un misil de humo que explotó en el centro del dojo, enviando una oleada de humo gris y confusión en todas direcciones. Andrés retrocedió, cubriendo sus ojos. Clara la buscó en medio de la niebla, pero las formas se volvían borrosas. El ruido de las voces se ahogaba en el caos. De repente, sintió un tirón. Lo arrastraron hacia atrás. Era un grupo de agentes, viendo alrededor con tentáculos de miedo. «Llévenlo», uno de ellos ordenó. Pero Andrés, sintiendo una fuerza creciente dentro de él, se zafó por un instante. «Suéltame», gritó, su corazón latiendo como un tambor. Mientras se movía, buscando a Clara y a Josh, todo se volvió aún más confuso. Una figura emergió del humo. Era Clara, pero su rostro no reflejaba miedo, sino una firmeza inesperada. «Andrés, espera», pero su voz solo era parte del ruido que rodeaba. Con un giro súbito, un nuevo grupo de hombres ingresó. Sus trajes impecables deslumbraban con una señal de autoridad y promesa. «¡Alto! ¡Deténganse todos!», gritaron. Los agentes se congelaron. Era como si una niebla de poder los envolviera. Andrés miró confundido, sin saber a quién confiar. «¿Quiénes son ellos?», preguntó más para sí mismo que para los otros. Un hombre con una chaqueta negra, que irradiaba confianza, se acercó. «Nosotros somos la llegada del cambio, Andrés», dijo, como si estuviera ensayado. Sus ojos se posaron sobre Josh, que acababa de levantarse tambaleándose. «¿Por qué te importa este duelo?», inquirió Josh, las palabras llenas de aire. «Esto no es un juego, lo que está en juego es real».
El hombre sonrió levemente. Escucha, esto es más grande de lo que te imaginas. La medalla que llevas no es solo un trofeo de familia, es una llave hacia algo que creías perdido. La multitud, olvidando un momento el caos a su alrededor, contuvo la respiración. Empujados por las turbulencias de la revelación, Andrés sintió que su mundo comenzaba a girar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz apenas un susurro. La mirada del hombre se oscureció. Tu familia tiene profundos secretos. Secretos que tienen el poder de cambiarlo todo. No solo tu honor está en juego, es tu vida, Andrés. Lo que has hecho hasta ahora es tocar la superficie de un abismo. La tensión aumentaba en la sala. Un nuevo ruido estalló, esta vez diferente. Un sordo crujido, como una puerta que cede. Un sonido que ponía en alerta a todos. El frío recorrió la espalda de Andrés. «Nos están buscando», exclamó Clara, miedo genuino iluminando sus ojos. «No solo ellos. Hay otros que también quieren la medalla. Han estado detrás de ella todo este tiempo». ¿Otros? La pregunta de Josh era cargada de incredulidad. ¿Quiénes son? Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito resonó. La figura del hombre de la chaqueta negra se desvaneció en la niebla que aún envolvía la sala, y antes de que lo comprendieran, un disparo resonó. El sonido atravesó todo el dojo, y Andrés giró su cabeza, pero cuando su mirada regresó, el hombre estaba caído, y el pánico emergió. «No», gritó Clara, mientras el caos renacía de entre la confusión. El cuerpo se desplomó hacia adelante, y un silencio sepulcral pendió en el aire. La verdad estaba brotando en cada rincón oscuro del dojo, y lo que Andrés había considerado un simple duelo se transformaba en una lucha por su vida y una revelación que amenazó con arrastrarlos a todos. La niebla seguía envolviendo el lugar, y en los oscuros giros de este episodio revelador, Andrés sintió un vacío en su pecho. ¿Quién era él realmente? ¿Qué se estaba desmoronando? La batalla aún no había terminado. ¿Podrían salir de esta penumbra sin perderse por completo? La tensión se palpaba en el aire. El cuerpo del hombre caído aún yacía en el S. ¿Cómo podía haber llegado a esto? Todo se sentía tan surrealista. Los gritos, el humo, la incertidumbre. Era como una pesadilla de la que no podía despertar. «Al suelo todos», volvían a gritar los agentes, pero el pánico se dispersaba por la sala como un fuego descontrolado. Andrés se movía entre la multitud, tratando de encontrar a su hermana, su mente retumbando con pensamientos caóticos. «¿Qué está pasando realmente?», se preguntaba, atormentado. «Andrés», la voz de Clara atravesó el ruido. Él se giró justo a tiempo para ver cómo un agente la agarraba del brazo, y su corazón se detuvo. «Déjala en paz», gritó, lanzándose hacia ella. Pero en el último segundo, la figura del agente se desvaneció en el humo. Andrés no podía pensar, solo actuar. Y cuando llegó, la escena fue un shock. Un grupo de hombres, diferentes a aquellos que llevaban uniformes, habían aparecido, sus rostros cubiertos por máscaras. Sin embargo, fue el líder el que captó su atención. «No hay nada de qué preocuparse, gente, pero deben venir con nosotros». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Josh, su voz llena de incredulidad. El hombre en el frente se quitó la máscara y su rostro fue como un golpe en el estómago para Andrés. «Soy César», dijo, y el corazón de Andrés se detuvo. César, su viejo maestro de artes marciales, alguien que había respetado toda su vida, alguien que parecía haber desaparecido años atrás. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué te mezclas en esto?». La voz de Andrés temblaba, sus rodillas parecían ceder bajo el peso de la revelación. «He venido a poner fin a esto, antes de que sea demasiado tarde, Andrés». «Todo lo que has creído es un engaño», dijo César, su mirada fija y profunda. «La medalla es solo la punta del iceberg. Tu familia tiene una historia oscura, y tú estás en el centro de ella». Andrés sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto». Su mente giraba. Las palabras de su maestro resonaban en lugares oscuros de su memoria. Recuerdos de secretos susurrados, de miradas furtivas. «No quiero escuchar esto». «Tienes que hacerlo», replicó César, acercándose más.
Su voz era un grito en medio del susto. Tus padres no eran quienes pensabas. Llevaban una vida oculta que te han protegido, pero ya no pueden hacerlo. La medalla que creías que era tu legado, en realidad es un marcador. Un rastreador que conecta con enemigos lejanos. Josh, observando la transformación de Andrés, se quedó mudo. Su rostro reflejaba incredulidad. ¿Qué has hecho, Andrés? La angustia brotaba en sus ojos. Nada, no he hecho nada. Andrés gritó, su voz estallando en dolor. Entonces, un eco resonó en su mente. Se giró rápidamente hacia Clara, que observaba con pánico. Su hermana era la única que podía entender el peso de todo aquello. Pero el caos rompió el frágil silencio. Un disparo resonó nuevamente. Una ráfaga cercana hizo que la multitud se echara hacia atrás, y el grito de alguien resonó. No podemos quedarnos aquí, debemos salir ya. César tomó a Andrés del brazo, acercándose más. Esto es más grande de lo que crees, y estás viniendo por ti. Ven. Apenas tuvo tiempo de reaccionar, sintió que el suelo temblaba. Luz, caos, humo, todo se confundía, mientras la multitud se desvanecía en un laberinto incontrolable. El sonido de risas burlonas resurgió del humo, y la figura de una mujer emergió por la entrada. Era Leticia, una antigua compañera que lo había despreciado en el pasado, pero su mirada ahora estaba cargada de una nueva intención. Creías que podrías escapar, Andrés. La verdad está más cerca de lo que imaginas, decía, como si sus palabras fueran dardos. Todo se paró. El tiempo se detuvo mientras Andrés comprendía. ¿Es todo parte de un plan? ¿Tu plan? El giro era tan profundo que le costaba mantener la compostura. Leticia sonrió, revelando un secreto que había estado guardando. Ah, Andrés, el verdadero secreto de la medalla y de tu familia se remonta a la traición. Eres parte de algo que ni siquiera puedes imaginar. Y no estoy aquí para salvarte, estoy aquí para terminar lo que tu padre comenzó. Cada palabra era una estocada, el mapa de su vida se reconfiguraba a su alrededor, y sintió que sus pies se hundían en el suelo. ¿Qué? Su voz se desvanecía en el éter. ¿Y qué significa eso para mí? La decisión se asomaba en los ojos de todos, y el futuro ya no era claro. Antes de que pudiera procesarlo, Leticia se movió. Y el aula estalló en un nuevo caos, mientras intentaba entender cuándo su vida se había desviado de la normalidad. Andrés quedó atrapado entre la revelación de su legado y la inminente llegada de su oscuro destino. ¿Podría haber un camino hacia la luz en medio de la oscuridad que ahora lo rodeaba? Andrés se quedó paralizado. La revelación de Leticia le dio vueltas en la cabeza. Todo lo que creía saber estaba en peligro de desmoronarse, y el eco de sus palabras resonaba con fuerza. «Tú estás equivocada, no puede ser cierto», gritó, su voz llena de desesperación. El caos a su alrededor seguía creciendo, pero en su mente todo se detuvo. Josh se acercó, su rostro reflejando confusión y miedo. «Andrés, tenemos que salir de aquí. Esto no es seguro», decía mientras el sonido del pánico llenaba el dojo. El humo seguía envolviendo el lugar y las luces parpadeaban nerviosamente. Pero Andrés no podía moverse. «¿Por qué has venido, Leticia?», preguntó, una mezcla de desesperación y rabia surgiendo en su pecho. Ella sonrió, esa sonrisa inquietante que nunca había soportado. «Vine a devolver lo que es mío, tu herencia, Andrés, lo que te pertenece», dijo. «La medalla es solo el principio». Antes de que pudiera responder, una explosión más fuerte que las anteriores resonó, sacudiendo el suelo. La multitud gritó al unísono y el dojo tembló. La atención se centró en un grupo de figuras encapuchadas que entraron de manera dramática, como sombras salidas de la nada. «Al suelo», gritaron, y el pánico se disparó. El lugar se volvió un torbellino de ruido y movimiento. César, su maestro, se enderezó, se interpuso entre Andrés y los nuevos intrusos. «Atrás, no se acerquen». Su voz era de autoridad y por un momento la multitud se detuvo para enfocarse en él. Pero Andrés, atrapado entre la confusión y la desesperación, sintió que el tiempo se deslizaba de sus manos. «Esto no debe estar pasando», murmuró.
Empezó a moverse hacia Clara, quien estaba paralizada contra la pared, pero la imagen de Leticia interrumpió su camino. «Ya basta, ustedes no entienden nada. Todo esto es parte de un juego más grande de lo que pensamos», decía, su voz elevada por la emoción. En ese momento, un disparo resonó. El sonido hizo eco, y las miradas se dirigieron hacia César, que cayó al suelo, un charco de sangre expandiéndose rápidamente a su alrededor. «César», gritó Andrés, sus dedos temblaban de miedo. El entrenamiento y el amor que sentía por su maestro, su figura de autoridad, se desvanecieron en un instante. El caos volvió a desatarse. Clara se lanzó hacia él y Josh gritó, tratando de mantenerlos a salvo. «Tenemos que irnos ya». El tiempo parecía congelarse. Andrés observaba angustiado. ¿Cómo podía haber llegado a esto? La confusión se mezcló con el terror cuando se dio cuenta de que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Las revelaciones de Leticia giraban en su mente, pero ahora no había tiempo para procesarlas. La sala se llenó de humo y gritos. La figura de Leticia se desvaneció entre la confusión, mientras la desesperación lo invadía. ¿Por qué César? ¿Por qué había que llegar a esto? Los ecos de sus preguntas dominaban su mente, y su propia mente no hacía más que gritarle que debía actuar. Una nueva voz resonó entre el caos, una voz familiar. Andrés. Era su madre, apenas reconocible entre la multitud. «Andrés, está aquí». Su rostro estaba pálido, pero había una determinación en ella. El impacto de verla allí lo dejó sin aliento. «Hijo, esto es más grave de lo que pensamos». «¿Tú también?» La confusión llenó al instante su voz. «¿Qué está pasando aquí y por qué no me dijiste nada?» «Ahora no hay tiempo. Debes entender que la medalla es un bulbo de vida o muerte. El legado de nuestra familia no es lo que creías». Las palabras de su madre retumbaban en su mente mientras miraba a César en el suelo. Todo se detuvo de nuevo. Una pregunta resonó en su cabeza. ¿Cuánto había estado escondiendo su familia? Las luces que aún parpadeaban revelaron una escena trágica y surrealista. Un nuevo eco de violencia resonó, y un ruido diferente cortó el aire, el sonido de una puerta deslizándose. Un grupo de personas, con miradas decididas, entró. Eran amigos, aliados, pero cada uno llevaba una carga de secretos. Su historia era sobre conflictos pasados, pero eso ya no importaba. Sus vidas dependen de ello. «¡Muévanse! ¡Rápido!», urgía una voz. Andrés miró a su madre, y en sus ojos había una mezcla de amor y tristeza. No había forma de regresar. Todo lo que creía conocido seguía siendo arena que se deslizaba entre sus dedos. La historia de su vida estaba a punto de cambiar nuevamente. Mientras se lanzaban hacia la salida, Andrés luchaba contra la creciente neblina de temor en su pecho. ¿Y si todo esto fue planeado? Una idea atravesó su mente. ¿Y si somos los peones en un juego que nunca entendimos? Mientras corrían hacia la puerta, la única certeza que tuvo fue que su vida, su historia, su identidad estaban en juego. Y una sensación helada le recorrió la espalda. Si alguna vez hubiera un regreso, tal vez no sería lo que él esperaba. El caos se desató y el aire se volvía pesado. Andrés apenas podía respirar entre el humo y los gritos. «¡Andrés, corre!», le gritó Clara, su voz temblando de miedo. Josh se movía detrás de ellos, cada vez más pálido. «Salgamos de aquí», decía mientras empujaba a la gente que iba en caos tratando de escapar. Pero en el fondo, Andrés sentía un nudo en el pecho. Cuando llegaron a la puerta, vieron que estaba bloqueada. Un grupo de hombres en uniformes oscuros mantenían a raya a los que intentaban salir. «No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar otra salida», dijo Josh, corriendo de un lado a otro. La pálida luz de los fluorescentes se reflejaba en sus rostros asustados. La situación era desesperante. Y entonces, desde el fondo del dojo, una risa resonó. Era Leticia, y su risa sonaba cruel. ¿Realmente pensaron que podrían escapar tan fácilmente? «Todo esto forma parte del espectáculo, chicos», dijo, acercándose con calma. Su mirada brillaba con un resplandor oscuro. Fue como un puñetazo en la cara. Andrés sintió que el aire se le escapaba de los pulmones.
¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblando. Aún no lo entiendes. Esta medalla. Leticia levantó la mano y la luz brilló sobre un objeto que tenía entre sus dedos. No es solo un símbolo, es la llave para todo este juego. Y tú, Andrés, has sido un peón en un tablero mucho más grande. Su voz se volvió un susurro, pero aún así golpeó con fuerza. Eres una traidora, soltó Clara, dando un paso al frente, su temor transformándose en furia. La mirada desafiante de Leticia no flaqueó. ¿Una traidora? No. Soy la única que ve la verdad. Todos ustedes han estado ciegos, luchando por cosas insignificantes, mientras el verdadero poder se mueve a nuestras espaldas, replicó Leticia, con un tono que desnudaba sus intenciones. Andrés sentía que todo se desmoronaba. Las luces comenzaron a parpadear y un estruendo resonó. De repente, un disparo. El sonido fue ensordecedor. Andrés giró la cabeza y vio a su madre caer, el rostro pálido y la mirada de incredulidad reflejada en sus ojos. Todo se detuvo en seco. «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. «No, no, por favor». Las lágrimas le brotaron y un pánico que no había sentido antes lo invadió. Mientras se desmoronaba ante la escena, el caos continuó. Leticia, con una sonrisa gélida, observaba. «Lo que no sabes es que tu madre, ella tampoco es quien creías». Cada palabra era un cuchillo que se hundía en su corazón. «¿Qué estás diciendo?». El terror se apoderó de Andrés. Todo su mundo se tambaleaba. «Tu madre es parte de un legado que no comprendes. La medalla está ligada a una familia que ha estado controlando las sombras desde hace años. Tu historia, Andrés, no es lo que creías. Claramente, ella también tiene secretos que ha mantenido». Josh, que se había acercado al lado de Andrés, sintió el aire volverse denso. «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Estás diciendo que nuestros padres han estado en esto desde el principio?». Su voz era un hilo tenso. Un nuevo disparo resonó, y Andrés sintió que la vida se apagaba en un instante. La escena era tan caótica que apenas podía procesarlo cuando vio que el cuerpo de Leticia se desplomaba al suelo. Un reloj había sonado, y la multitud comenzó a moverse, temblando en terror. «No, no puede ser», exclamó, su mente girando en espiral. Clara se abrazó a él, y el mundo se iluminó de caos nuevamente. Las miradas se cruzaban, rostros perdidos en el horror. La imagen de su madre herida se imprimió en su mente. «Oh, esto es un juego cruel», gritó. Pero no había tiempo para lamentarse. Las sombras de la traición se cernían sobre él. ¿Podría haber algún rastro de luz que los guiara en esta oscuridad? La mente de Andrés luchaba con la duda. ¿Acaso había estado cometiendo un error durante todo este tiempo? ¿Era su madre la villana en esta historia? Mientras su corazón se estremecía ante esa revelación, comprendió que se enfrentaba a algo mucho más grande, un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. La verdad era un monstruo que amenazaba con devorarlos a todos, y lo único que sabía era que no podía detenerse. Andrés se quedó paralizado. La revelación de Leticia le dio vueltas en la cabeza. Todo lo que creía saber estaba en peligro de desmoronarse, y el eco de sus palabras resonaba con fuerza. «Tú estás equivocada, no puede ser cierto», gritó, su voz llena de desesperación. El caos a su alrededor seguía creciendo, pero en su mente todo se detuvo. Josh se acercó, su rostro reflejando confusión y miedo. «Andrés, tenemos que salir de aquí. Esto no es seguro», decía mientras el sonido del pánico llenaba el dojo. El humo seguía envolviendo el lugar y las luces parpadeaban nerviosamente. Pero Andrés no podía moverse. «¿Por qué has venido, Leticia?», preguntó, una mezcla de desesperación y rabia surgiendo en su pecho. Ella sonrió, esa sonrisa inquietante que nunca había soportado. «Vine a devolver lo que es mío, tu herencia, Andrés, lo que te pertenece», dijo. «La medalla es solo el principio». Antes de que pudiera responder, una explosión más fuerte que las anteriores resonó, sacudiendo el suelo. La multitud gritó al unísono, y el dojo tembló. La atención se centró en un grupo de figuras encapuchadas que entraron de manera dramática, como sombras salidas de la nada. «Al suelo», gritaron.
y el pánico se disparó. El lugar se volvió un torbellino de ruido y movimiento. César, su maestro, se enderezó, se interpuso entre Andrés y los nuevos intrusos. ¡Atrás! ¡No se acerquen! Su voz era de autoridad, y por un momento la multitud se detuvo para enfocarse en él. Pero Andrés, atrapado entre la confusión y la desesperación, sintió que el tiempo se deslizaba de sus manos. «Esto no debe estar pasando», murmuró. Empezó a moverse hacia Clara, quien estaba paralizada contra la pared. Pero la imagen de Leticia interrumpió su camino. «Ya basta. Ustedes no entienden nada. Todo esto es parte de un juego más grande de lo que pensamos», decía, su voz elevada por la emoción. En ese momento un disparo resonó. El sonido hizo eco y las miradas se dirigieron hacia César, que cayó al suelo, un charco de sangre expandiéndose rápidamente a su alrededor. «César», gritó Andrés, sus dedos temblando de miedo. El entrenamiento y el amor que sentía por su maestro, su figura de autoridad, se desvanecieron en un instante. El caos volvió a desatarse. Clara se lanzó hacia él y Josh gritó, tratando de mantenerlos a salvo. «Tenemos que irnos ya». El tiempo parecía congelarse. Andrés observaba angustiado. ¿Cómo podía haber llegado a esto? La confusión se mezcló con el terror cuando se dio cuenta de que la situación era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Las revelaciones de Leticia giraban en su mente, pero ahora no había tiempo para procesarlas. La sala se llenó de humo y gritos. La figura de Leticia se desvaneció entre la confusión mientras la desesperación lo invadía. ¿Por qué César? ¿Por qué había que llegar a esto? Las palabras de su madre retumbaban en su mente mientras miraba a César en el suelo. Todo se detuvo de nuevo. Una pregunta resonó en su cabeza. ¿Cuánto había estado escondiendo su familia? «¡Mamá!», gritó, corriendo hacia ella. «No, no, por favor». Las lágrimas le brotaron y un pánico que no había sentido antes lo invadió mientras trataba de reanimarla. Pero un nuevo disparo, una ráfaga descontrolada, rompió el aire y terminó con la vida de Clara. Su cuerpo cayó al suelo y su mirada vacía se quedó grabada en la mente de Andrés. «No, no, Clara», gritó con la garganta apretada. Todo lo que pensaba que era su vida quedó hecho trizas. «Ustedes son unos monstruos», gritó, mirando a Leticia y a los hombres enmascarados. La ira lo llenaba, pero en el fondo sentía una desesperación infinita. Las luces parpadeaban y un ruido sordo resonó en sus oídos. El dojo se convirtió en un mar de desesperación. Nadie sabía qué hacer. El caos reinaba mientras los hombres encapuchados se movían rapidísimo. La tensión crecía en el aire y el miedo era un ente palpable en cada rincón. Andrés, temblando y con el corazón desgarrado, decidió que no podía acabar así. Con cada parte de su ser se lanzó hacia la salida. Pero antes de que sus pies encontraran el suelo férreo, un vapor caliente lo envolvió. Sus pensamientos se detuvieron. Elena, su madre, apareció detrás de él. La expresión en su rostro heló su sangre. «Andrés, detente», gritó ella, aunque su voz sonaba diferente. Había un tono extraño, casi distante. «Mamá, pero estás aquí. ¿Por qué no nos ayudaste?». Andrés no podía entender el horror. Su mente comenzaba a fragmentarse mientras la realidad se retorcía a su alrededor. «Porque soy parte de esto», dijo Elena, y sus palabras resonaron como un trueno. «Tu padre no era solo un hombre común. ¿Y tú? Tú jamás debiste haber estado aquí. Eres el portador de un legado que no puedes comprender. Todos estos años he tratado de protegerte. Todo esto era demasiado, como una tormenta que lo aplastaba. ¿Protegerme de qué? ¿Por qué nos has mantenido en la oscuridad? Todo era un gran laberinto de traiciones, porque la verdad es más oscura y más peligrosa que cualquier cosa que puedas imaginar», murmuró, sus ojos llenos de miedo. «Tienes que elegir tu camino, y no todos sobrevivirán». Sin poder soportar más, Andrés dio la espalda a la imagen de su madre y se lanzó hacia la salida. Las palabras retumbaban en su mente, mientras se mezclaban los ecos de Clara y César. Todo lo que pensaba que era verdad había sido una ilusión. ¿Era su madre realmente parte del engaño?
y antes de que pudiera arrastrarse hacia la libertad, el doyo se iluminó de repente, como si la luz revelara la escena de un crimen. Andrés sintió que la tierra se movía debajo de él. Con un grito ahogado, comprendió que el tiempo se le había escapado, y ahora estaba atrapado en un destino trazado por otros. La vida le estaría cobrando intereses, y la verdad era un monstruo que acechaba en las sombras. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría encontrar su camino hacia la luz antes de que todo lo que ama se desmoronara? Andrés se quedó parado, aturdido. El eco del caos aún retumbaba en sus oídos, y su corazón latía a 1000 por hora. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar de su madre. ¿Eres parte de esto? Las palabras se deslizaban de sus labios, llenas de incredulidad. ¿Cómo podía ella ser parte de un conflicto tan oscuro? El doyo se sentía cada vez más pequeño, como si las paredes estuvieran cerrándose a su alrededor. Las luces seguían parpadeando, una danza frenética de sombras que apenas iluminaban el horror que los rodeaba. No, no puede ser verdad, gritó, buscando respuestas en los ojos de su madre. Pero antes de que ella pudiera responder, un grito desgarrador surgió del fondo del doyo. Una figura apareció entre el humo y la confusión. Era un joven, tal vez de la edad de Andrés. Su rostro estaba cubierto de rojo. Su uniforme militar lo delataba. Un grupo paramilitar había irrumpido en el lugar. «Todos al suelo. Esto es un asalto», aulló, sus ojos desbordando locura. La multitud se dispersó, gritando, como un mar en agitación. Todo se volvió un caos total. «¡Andrés, corre!», le gritó Clara, y él sintió que el mundo se balanceaba. Se giró hacia ella justo en el momento en que el joven paramilitar levantaba su arma, y sin pensar, se lanzó hacia Clara, cubriéndola con su cuerpo. Un disparo resonó en el aire, el sonido penetrante como un rayo dividiendo la oscuridad. Andrés sintió un ardor punzante en su hombro. Con el corazón en la garganta, se levantó, viendo a su madre caer de rodillas. El terror lo invadió. «¡Mamá!», grita. El miedo era palpable en su voz. Pero mientras se giraba, notó algo más extraño. Clara se levantó, pero no había titubeos en su andar. En su mano, una pistola. «¡Aliados escuadrones de la libertad!», gritó. La voz de Clara resonó con autoridad y seguridad, como si fuera alguien completamente diferente. Andrés la miró, confundido. «¿Qué estás haciendo?», fue lo único que pudo salir de su boca. «Es hora de que todos sepan la verdad. No somos lo que parecen». Clara, ahora con un brillo intenso en los ojos, apretó el gatillo y disparó al joven paramilitar. El sonido de la bala atravesó el aire. La figura cayó al suelo y el dojo quedó en silencio absoluto. Andrés sintió que su mundo giraba. «Clara, detente. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué estás hablando?». Las palabras se arrastraban entre caos y confusión. «Lo que no comprendes es que hemos estado en esta lucha toda nuestra vida. Tu madre y yo somos parte de algo mucho más grande, Andrés», dijo con una calma inquietante. «La medalla no es solo una reliquia, es una brújula para los que tienen fe en la revolución». La angustia lo inundó. «¿Pero por qué no me lo dijiste? ¿Por qué ocultaste esto?». El dolor y la traición cerraban el puño en su pecho. La visión de su madre allí tirada lo desbordaba. «Porque no eras parte de esto hasta ahora». El tono de Clara se tornó serio. «Eres más importante de lo que jamás imaginaste. Todo este tiempo has sido el objetivo». Andrés sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «¿Objetivo?». Trató de procesar mientras el pánico llenaba cada rincón de su ser. Clara le sonrió, una sonrisa helada que le rasgaba las entrañas. «Porque eres el único que puede hacer que todo esto funcione. Conocemos tu potencial, y ahora es tiempo de que asumas tu lugar». Sus ojos fulguraban, un fuego que lo dejó sin palabras. Mientras trataba de entender esa nueva realidad, el tiempo se detuvo por un instante. Entonces, el sonido de pasos apresurados llenó el espacio, y más figuras armadas comenzaron a entrar. Las luces se apagaron, la oscuridad invadió el dojo, y el terror se convirtió en caos nuevamente. «Nadie se mueva», resonó una voz autoritaria. «Andrés,
Paralizado, sintió que la incertidumbre se convertía en angustia. ¿Qué sucedió verdaderamente aquí? La familia, el honor, la verdad, todo se encontraba enajenado. Mientras la tensión aumentaba, el eco de su madre sonó en su mente. Tienes que decidir. ¿Decidir? ¿Decidir qué? Los ecos de las palabras cayeron pesadamente como un plomo en su garganta. El dojo se convirtió en un campo de batalla, y antes de que pudiera reflexionar más sobre las palabras de Clara, una explosión de luz iluminó el lugar, revelando a alguien que jamás esperó ver. Era su padre, de pie al fondo, con una sonrisa distorsionada. «He vuelto para llevarte a casa, hijo». La incredulidad lo ahogó. «¿Qué estás haciendo aquí?», Andrés preguntó, su voz un susurro. ¿Cómo pudo este hombre traicionarles así? La verdad, una vez más, se cernía sobre ellos. La historia se retorcía, los lazos familiares se desvanecían en el aire como humo. Andrés se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Quién era realmente su familia? La conversación florecía en confusión, y la traición envolvía todo como una sombra. No había vuelta atrás. ¿Qué decisiones debía tomar? El futuro estaba lleno de misterios. Andrés se quedó helado. La imagen de su padre, allí de pie, como un espectro del pasado, lo dejó sin aliento. «Papá», su voz tembló, «¿por qué no te has aparecido antes?». Al fondo, la oscuridad se volvía opaca y cada pum de su corazón resonaba con fuerza en sus oídos. «Porque estuve en la trinchera, hijo, allí donde se libraba la verdadera batalla», respondió su padre, moviéndose hacia adelante, pero la calma de su postura no coincidía con el caos que los rodeaba. La multitud iba y venía, y el terror parecía ser más prevalente que nunca. Las balas seguían silbando y el polvo se incrustaba en las fosas nasales. «¿Y tú qué? ¿Vienes a salvarnos?». La frustración fluyó por los labios de Andrés. «Nos has dejado solos. Tu madre y yo hemos tratado de protegerte», explicó su padre, mirando directamente a Andrés. Sus ojos destilaban una intensa preocupación. No se trataba solo de protegerte del mundo, sino de la verdad. La medalla y todo lo que representa es más complicado de lo que piensas. Andrés sintió que el aire se convertía en plomo. La realidad comenzaba a retumbar en su mente. «Explica de una vez», gritó mientras más disparos sonaban de fondo. Clara estaba a su lado, sosteniendo su arma con un pulso firme, pero su mirada reflejaba un temor que nunca había visto antes. «Déjalo, Andrés», dijo Clara. «No hay tiempo. La verdad no importa ahora. Nos están atacando». Pero Andrés, decidido, no podía abandonar la confrontación. ¿Por qué deben ser ellos los que controlen todo? ¿Qué te hizo seguir este camino? La determinación derramaba de él. En ese momento todo cambió. Una explosión resonó. Un destello de luz llenó el dojo, abrumando a todos. El humo se arremolinó y todos se cubrieron los ojos. Al abrirlos nuevamente, la figura de Leticia apareció a sus espaldas. «Tú eres el legado, Andrés. No dejes que te roben tu futuro. Has sido el peón suficiente tiempo». Los murmullos brotaron entre la multitud. Cada palabra de Leticia era un impacto. Andrés se volvió hacia ella. «¿Recuerdas las promesas que hiciste?». Ella sonrió. «Las promesas son un juego de sombras. El verdadero poder está aquí, en este momento». Sin pensarlo, apretó su propia pistola con más fuerza y disparó hacia la circunferencia de hombres uniformados. El tiempo se detuvo por un instante, el eco del disparo reverberó en el aire y la sala se congeló. Cuando el polvo se asentó, el miedo y la adrenalina chocaban en una lucha emocional. Uno de los hombres uniformados cayó, pero otros permanecían en pie, avanzando más desesperados que nunca. Andrés sintió el apremio. «Hemos salir, ahora». La multitud, temblando, comenzó a dispersarse. La conexión familiar entre Andrés, Clara y su padre empezaba a tambalear. Pero esa claridad en la unión también crecía. «Confía en mí, debemos ser un equipo», le dijo a su hermana, mientras se dirigían hacia la salida. Su padre, debatiéndose entre el pasado y el presente, se unió a su lado. «No puedo dejarte ir solo. Parte de esta lucha es nuestra». Mientras formaban un frente, Andrés sintió que la tensión se rompía.
Era como un fragmento de calmada turbulencia que estalló en gritos de determinación. La ambigüedad, el miedo, se disolvieron al instante cuando todos, juntos, avanzaron hacia la salida. Y cada golpe que se daba en la puerta se sentía como un latido compartido. «Avance, ahora todos», gritó Andrés. El poder que compartían era palpable. Al salir, una lluvia de balas surcaba el aire, pero el cielo, despejado por un instante, parecía calentar sus esperanzas nuevamente. La lucha por salir fue intensa, pero entre cada paso gritaban su verdad, su valor. Se quedaron de pie, hombro con hombro, respirando la libertad que estaba tan cerca. «Esto es solo el inicio», dijo su padre, limpiándose la frente. Andrés asintió, pero en el fondo sabía que las sombras del pasado aún acechaban. «¿Hay alguien más, papá?». Esa sensación de que no todo estaba dicho pesaba en sus hombros. La incertidumbre colgaba en el aire. Mientras rodeaban la esquina y se adentraban en el abismo de lo desconocido, comprendió que el viaje apenas comenzaba. Había secretos aún por descubrir y un futuro incierto por enfrentar. ¿Y tú, querido lector, te quedas con la incertidumbre? Este es el momento para demostrar tu apoyo. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que lleguen a iluminar esta oscura trama. Y mientras estás aquí, aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo que sostiene nuestras historias. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para apoyar, porque solo los verdaderos